Hola dibujante, bienvenido a la primera lección del curso de cómo hacer un cómic al completo. En esta lección voy a presentarme un poco. Bueno, yo ya sabes, soy Berto Bermejo. Yo empecé a dibujar mis primeros recuerdos de cuando tenía 8 años. Mi padre muchas veces me llevaba a su taller mecánico y me daba un bloc de nota y me decía: toma, pinta lo que se te ocurra. Una buena forma de deshacerse de mí, ¿no? Era un poco trasto. Y pues yo cogía la libreta y me ponía a dibujar, a garabatear, a crear historias. Y pronto me di cuenta de que era lo que a mí me gustaba. Como precisamente lo que yo quería era plasmar esa historia, pues empecé a hacerlo en libretas. Yo creo que como lo hemos hecho todos de pequeño, ¿no? Usaba libretas de cuadros, tampoco te creas tú que me estilaba mucho, y en esto era como una especie de una agencia, ¿no? Había unos ahí como que tenían que hacer unas misiones, como un poco de espía. Ya podéis ver que el dibujo era lo más básico del mundo, que al final era una excusa para contar un cuento, una historia, ¿no? Usaba mucho, los recuadros eran como hechos a boli, sin espacio ninguno. Luego los personajes eran como cuadrados y muchas veces un personaje se diferenciaba de otro porque el pelo cambiaba de color. En vez de tener la raya del pelo roja, pues a lo mejor era la raya negra, y esa era la única forma de diferenciarlo, porque vestían igual. Bueno, había otra forma más de diferenciarlo, y es que ponía su nombre al lado del personaje, que ahora lo leo y digo, vale, queda un poco ridículo, pero bueno, yo era lo que hacía. Por ejemplo, aquí había un personaje que era la jefa, y yo ponía a su lado, no tenía ni nombre, era la jefa, y a su lado ponía jefa. Pues eso, pues era la jefa y quedaba claro. Y ya está, y en cada personaje, pues eso, pues a lo mejor era mucho diálogo que ocupaba toda la viñeta, porque bueno, como he dicho, pues yo era más de texto. Debo decir que, por ejemplo, a mi padre me apoyaba mucho en el tema del dibujo, y mi madre también, pero a mi madre le sacaba un poco de quicio tener la casa siempre llena de lápices. Y me acuerdo una vez, en una reunión de padres del colegio, mi madre aprovechó y se chivó a la profesora. Le dijo que yo tenía la casa llena de lápices, que qué podía hacer conmigo. La profesora se puso de mi parte y le gustó tanto que lo que yo hacía, que me encargó un cómic para su hijo, que era su cumpleaños, y me dijo que si le podía pintar como un jugador del Barça, y así pues que interactuara con los jugadores y eso. Y fue lo que hice para esta profesora, que se llamaba Niño Futbolista. Bueno, esto es una copia en blanco y negro porque el original se lo di a ella, lógicamente. Era muy de Mortadelo, muy básico, pero bueno, este es el niño. Lo único que tenía del niño era una fotografía que me pasó la madre, y aquí le tenemos pues interactuando con los jugadores del Barça, con Messi, y bueno, un poco para que veáis cómo fue la historia. Al niño le encantó el cómic, le encantó el regalo, así que bueno, pues el objetivo se cumplió. Como he comentado, pues yo soy de contar historias, y el dibujo puede ser más bueno o menos bueno, pero al fin y al cabo lo que me importa a mí es el mensaje que transmito a través de ese dibujo. Pase más tiempo sin dibujar o menos, al final termino volviendo al lápiz y al papel, porque es lo que me motiva, lo que a mí me gusta, ¿sabes? Me relaja. Y de hecho hay personas, conocidos, que a lo mejor hace 10 años que no veo, y me lo vuelvo a encontrar por la calle, y antes de preguntarme cómo estoy, me pregunta si sigue dibujando. Eso me ha pasado muchas veces. Y yo creo que si en tu caso es tu don, pues tienes que demostrárselo, enseñárselo al mundo, que la gente te recuerde por lo que a ti te gusta. Vamos a seguir con otros ejemplos de cómics que hago. Este de aquí, que se llama Las puertas del infierno, no es nada pequeño, son 260 páginas. Es básicamente una novela gráfica más que un cómic. Pues una historia totalmente acabada, inventada por mí, de unos demonios que viajaban a la Tierra y querían invadirla, ¿no? Y había unos héroes de la Tierra que tenían unos superpoderes que tenían que impedirle que los demonios se hicieran con la Tierra, ¿no?
Se dividen en capítulos de 7 páginas y cada capítulo pues tiene su nombre, lógicamente, y una fecha, la fecha en la que yo hacía ese capítulo. Por ejemplo, aquí, sábado 17 de febrero de 2007. Pues esa es la fecha en la que yo empecé esta historia, este capítulo, ¿vale? Normalmente un capítulo de estos tardaba, como es un dibujo muy sencillo, pues tardaba 7 días, 8 días, 10 días, depende de si estaba inspirado. Más ejemplos de historias que he hecho, como este es El Justiciero. Esta es una historia bastante más cortita, de 10 libretas, está encuadernado. Aquí, a diferencia de lo que hemos visto antes, ya me olvido de la libreta de cuadrículas y aquí paso al folio y a dibujar en lápiz de color. No sigue siendo un acabado, nada ahí muy detallado, o sea, es muy sencillo, pero bueno, ya hay una cierta evolución en la técnica. En fin, aquí lo tengo y de vez en cuando pues me gusta recordar lo que he hecho en mi vida, de dibujar, y me gusta rescatarlo de la biblioteca y leerlo. Me motiva y me motiva sobre todo para hacer nuevas historias. Voy a seguir enseñando cosas que he hecho, ¿no? Estos son cosas que he hecho en folio, que a lo mejor no... Este, por ejemplo, fue como una tira cómica, que al final se quedó en el papel, no lo llegué a terminar. Esto sí que lo iba a hacer como una especie de publicación de tiras en digital, pero al final pues se quedó en nada. Igual con esta hoja, un dibujo muy cómico, muy caricaturesco, entonces pues eso se plasma, se puede ver en mis dibujos como son, ¿no? Pero también he probado distintos estilos. Mira, este por ejemplo, La Princesa de Hielo. Esto es un cómic que presenté para un concurso de cómics en Badajoz. No gané, pero bueno, se quedó expuesto en el Museo Luis de Morales unos meses. Y bueno, es así como un rollo medieval. El dibujo aquí sí que se empieza a ver más detallitos. Hay una cierta evolución respecto a lo que hemos estado viendo. Y está pintado también sobre el lápiz de color. Este, por ejemplo, es así. Yo nunca he sido muy de manga, pero bueno, aquí hice como un intento, que tampoco se podría considerar un manga como tal, pero bueno, es lo más parecido que he hecho. Y también lo presenté al mismo concurso en otra edición. En este caso quedé finalista. Mezclo un poco de fantasía aquí. Y luego ya, este por ejemplo no lo he presentado, se llama Ninot Story y esta es la portada. Aquí tenemos la portada, aquí tenemos la misma portada a color en digital. Como podéis ver, tiene mucha viveza de color, ya la técnica es otra, ya no es solamente el lápiz, sino que ya es un dibujo un poquito más que podría presentarle a una editorial y podría llegar a un puerto si lo hiciera, ¿no? Esto es, por ejemplo, es esta historia, Ninot Story, la primera página, el boceto de la página. Yo siempre he hecho los dibujos a mano, primero con el lápiz azul, luego el dibujo rotulado y luego escaneo esa hoja y le aplico color, como podemos ver en esta otra. Aquí tenemos más hojas, más bocetos de esta historia. Y bueno, aquí, por ejemplo, otra historia, Atontados. Pues es una historia que luego os comentaré más adelante cómo llegué a ella. También es un dibujo muy cómico. Lo que os quiero enseñar de esta historia es que sí que la encuaderné y la registré. Luego hacia el final del curso veremos cómo se registra una obra, pues si la quieres presentar a una editorial o la quieres autopublicar. En este caso lo registré y lo encuaderné. Y esta es la portada, aquí tenemos la portada, es muy sencilla, y luego, pero ya el dibujo tiene una presencia que podría publicarse perfectamente esta obra, ¿sabes? Saqué 2 ejemplares. Esta, ¿vale? Que me lo firmó, aquí lo podéis ver, me lo firmó FP.
la verdad es que no sé quién me lo firmó, pero fui al Salón del Cómic de Barcelona en 2015 y un coautor que trabaja con Jan, el creador de Super López, pues fue el que me lo firmó y me lo dedicó. Y luego hice cola para que Francisco Ibáñez me firmara un cómic de Mortadelo que yo llevaba. Saqué 2 ejemplares de este cómic y el otro se lo di a él. Cuando lo vio, me miró y me dijo: ¿Esto lo has impreso tú? ¿Lo has impreso tú? Y yo le dije: no, la imprenta, sí, la imprenta. Y ahora que lo pienso, yo creo que se refería a que si lo había hecho yo. Pero yo en ese momento entendí como si lo había impreso yo. Digo, hombre, las máquinas no las tengo en casa. Y nada, él se quedó con el cómic. No sé si lo leyó. Yo incluso le puse por detrás, aquí le puse en plan de: si te ha gustado esta historia o quieres seguir próximos números, que al final solo hubo este, mándame un correo a este. Pero no estuve mirando, pero no tuve respuesta. Se ve que a saber qué haría con él. Pero me hizo ilusión haberle entregado este cómic. Y de aquí pues pasamos a lo que ya estoy haciendo ahora. Ahora mismo estoy metido en otro cómic, una novela gráfica que no sé más o menos qué extensión me ocupará, que se divide en capítulos de 2 páginas. Y esta ya es una página acabada. Como podéis ver, el nivel de detalle es otro respecto a lo que os está enseñando. La calidad del dibujo es otra, no sé, vas evolucionando, al menos es donde estoy ahora. Y aquí tenemos pues más páginas de este cómic que estoy elaborando. El protagonista soy yo, aquí me podéis ver. Esta historia la pondré al completo en la página web de forma gratuita y libre. Pues nada, aquí vamos a dejar la primera lección del curso. En la segunda lección vamos a ver algunas influencias de otros autores que me han inspirado a mí a la hora de hacer un cómic.